Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. ¿Cómo? Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Señor, háblanos por tu palabra y utiliza a tu siervo con gracia, claridad y unción del Espíritu Santo. Hay un estribillo que se repite en los primeros versículos de Génesis y dice, y creó Dios las grandes lumbreras al sol para que iluminara durante el día y a la luna para que se viera bonita por la noche y además los alumbrara sin ningún costo a la creación. Y sabe, hay un estribillo que se repite 6 veces en los primeros versículos. Y vio Dios que era ¿qué? Como si Dios le dijera al Padre y al Espíritu Santo, oiga, esto nos quedó la machera. Bueno, y dice, y creó Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y creó al hombre, y dijo, me quedó más bueno. Y creó a la mujer, y ¿sabe qué dijo Dios? Me quedó buenísima. Escúcheme, Dios es el creador de la familia. El derecho, escúcheme esto, Dios tiene derechos reservados sobre su creación. Dios colocó su impronta, colocó su sello de pertenencia. ¿Sabe qué dice el Salmo 24? De Jehová son los cielos y la tierra, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. A mí me pertenece toda bestia del campo. Mire, Dios es el creador, pero es el creador de la familia. Esto no se lo inventó Carl Rogers, esto no se lo inventó Jung, ni se lo inventó Sigmund Freud. No, la familia se la inventó Dios. Al contrario, Sigmund Freud quiso acabar con la familia, porque dijo que el problema del ser humano era psicosexual. Marx dijo que el problema del hombre era social. Pero Dios es el que diseña la familia. Y escúcheme esto, hay 2 relatos en la creación. El primer relato está en el capítulo 1 de Génesis. Y el segundo relato está en el capítulo 2 de Génesis. Yo como teólogo, uno en teología aprende los 2 relatos y las 2 tradiciones, la tradición sacerdotal y la tradición yavista. Yo me quedo con la tradición yavista, donde el acto creativo de Dios es simultáneo. Aquí dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué dice la Biblia? Varón y hembra los creó. En el capítulo 2 dice que Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras él dormía, Dios hizo de cirujano, le sacó la costilla y de la costilla utilizó todos los elementos proteínicos, sales, minerales y todo, y creó a la mujer y la trajo al hombre. Ese relato es muy bonito, es un relato muy poético, pero a mí me gusta más el primer relato, el del capítulo 1, donde mediante un acto simultáneo, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego dice Dios, varón y hembra. A mí me gusta mucho esa palabra. Varón y hembra los creó. Noten
que cuando Dios dice varón y hembra los creó, está hablando de algo muy importante, está hablando de igualdad. ¿Sabe que hasta el siglo XVIII, comienzos del XIX, se creía que la mujer era inferior al hombre? Y los psicólogos decían que la mujer tenía el cerebro más pequeño. Miren, en bachillerato no le enseñan eso. Que la mujer tenía el cerebro más pequeñito. Así que la mujer tenía menos capacidad para pensar que el hombre. Por eso el hombre era el que tomaba las decisiones. El hombre era el de la inventiva, el de la creatividad y el que mandaba. Pero ¿saben? En el siglo XX, que fue el siglo de la revolución, no solamente social, la revolución industrial, sino la revolución en el pensamiento. Y los psicólogos dijeron, mire, eso era un mito. El cerebro de la mujer es igual de grande que al cerebro del hombre. Decir que antes también nos insultaron porque nos dijeron que los hombres éramos cabezones. Pero mire, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea iguales. Y ¿saben una cosa? La mujer tiene una extraordinaria capacidad para hacer 1000 cosas a la vez. La mujer es la única que puede estar haciendo el almuerzo, amamantando a su hijo, atendiendo por teléfono, echando ropa a la lavadora, pensando que va a ser de almuerzo, viendo la novela. ¡Qué tremenda capacidad tienen las mujeres! Pero la más tremenda capacidad, aguantar al marido y a los hijos. Porque a veces la mujer dice, yo no tengo 5 hijos, tengo 6. Porque hace el almuerzo y todo, ni siquiera se paran ni a levantar la loza. Mire, usted almuerce, hermano, y levántese y lave su platico, que las manos no se le van a dañar, ¿oyó? Yo hablo aquí con autoridad y mi esposa está ahí. Escúcheme esto. Los hizo iguales de inteligentes, con una capacidad extraordinaria. Es más, fue mi general Gustavo Rojas Pinilla, que en el año 50 y pico le dio el derecho a la mujer. Mire, en Colombia ni las mujeres tenían derecho a votar. Y mire, Gustavo Rojas Pinilla, que era el presidente, fue el que respaldó esa ley. Y se ha probado que las mujeres tienen una tremenda capacidad. Miren allí a la presidenta de Chile, que no tiene nada de bonito, pero, o no, sí tiene algo, ¿no es cierto? Pero en medio de la crisis fue el país que sorteó mejor la economía. Y fue quien tuvo menos problemas en el Producto Interno Bruto en cuanto a su desarrollo y capacidad, siendo un país pequeñito. Mire, la mujer es capaz de grandes cosas. Así que Dios hace al hombre y a la mujer de tal manera que se constituyen en una sociedad para que ellos lleven adelante su hogar. Ahora, Dios a los hombres nos da unos músculos más fuertes. Nos da la capacidad de levantar algo pesado. Y nos da capacidad de hacer muchas cosas. Como decían las mamás antiguas, Dios y hombre. Pero era que ellas eran más machistas que los hombres. Y fueron ellas las que nos enseñaron a ser machistas. Uno iba a la oficina de ellas, que era la cocina. Ahí lo arreglé por el camino. Y llegaba uno allá. Yo me acuerdo que mi abuelita decía, los hombres fuera de la cocina, porque los hombres en la cocina huelen a rile gallina. Mire, y lo que lo estaban enseñando a uno era a ser machista. Pero mire, los hombres no somos más que unos